Bueno, yo simplemente quiero darles la bienvenida a todos, agradecerles su presencia. De parte del Grupo de Estudios Caribeños del Instituto del Teatro Hispanoamericana, queremos recibir y presentar a Anne Bruske de la Universidad de Regensburg, Alemania, y a Irina Garbatsky de la Universidad de Rosario, que va a hacer la presentación de Anne. Anne trajo un trabajo, narrativas gráficas y cronotopos del Caribe, que bueno, nos interesa muchísimo a todos, así que bueno, va a ser un gusto escucharla. Bueno, y ahora Irina va a hacer la presentación de Anne y después vamos a tener el gusto de escucharla y conversar. Bueno, muchas gracias. Y con la presencia, perdón, no quiero olvidarme, con la presencia de la directora del instituto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas Yo gracias. creo que podríamos cerrar esa puerta para... Sí. Bueno, voy a presentar a Anne Bruske con mucha alegría de que haya podido estar con nuestro grupo de estudios caribeños del Instituto. Anne Bruske es profesora titular de la Cátedra de Dimensiones Espaciales de los Procesos Culturales del Departamento de Estudios Interdisciplinarios y Multiescalares de la Universidad de Regensburg y se especializa en estudios culturales y literarios latinoamericanos y francófonos. Sus principales líneas de investigación abarcan las culturas y literaturas diaspóricas, las teorías postcoloniales y las narrativas gráficas. En su investigación reciente se ha dedicado al estudio de procesos de des- y reterritorialización y de la producción de espacios culturales, por ejemplo, en y por literaturas caribeñas diaspóricas en Estados Unidos. Ha publicado su libro sobre esta temática en la editorial de Greuter en 2024. Es coeditora de varios volúmenes y dossiers sobre el Caribe. Fue miembro y presidente de la Junta Directiva de la Sociedad Alemana de Estudios del Caribe, SOCARE, entre 2003 y 2023, y forma parte de la Junta Directiva del Leibniz Science Campus Europe and the Americas in the Modern World en Ratisbona. Actualmente trabaja en un proyecto de monografía sobre los cronotopos en narrativas gráficas de las crisis ecológicas y la migración desde el Círculo Caribe, así como sobre sus archivos visuales. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la amable presentación. Muchísimas gracias también al Instituto de Literatura Hispanoamericana y a la directora Andrea Ostro y por supuesto también al grupo de estudios caribeños y en particular a Irina Garbatsky, una gran colega y amiga, ¿no? Así que para mí es un honor estar aquí hoy día, ¿no? Y también muchísimas gracias a Guadalupe, a Francisco y a todos los otros para recibirme aquí, ¿no? Tan amablemente en Argentina. Y bueno, voy a hablar hoy sobre un proyecto, ¿no? que está desarrollándose en este momento, un proyecto de estudios culturales sobre narrativas gráficas ecocríticas del Caribe y los cronotopos específicos que utilizan para transportar una crítica no solo del antropoceno, sino más de un mundo antillano desigual, colonial y neoliberal capitalista. Y este proyecto incluye narrativas gráficas del Circumcaribe multilingüe con un corpus de textos entre otros hispanófonos, francófonos, anglófonos y en creol. Su punto común de estos textos es que todos narran o documentan catástrofes ambientales tales como ciclones, terremotos, polución, etc. Y eso desde un ángulo ecocrítico sensible a los desafíos sociales, políticos y económicos del Caribe histórico o contemporáneo. Lo que voy a presentar hoy es una pequeña parte del proyecto que se refiere al huracán como cronotopos en narrativas gráficas puertorriqueñas. Eso. Y en su libro, Une écologie décoloniale, pensée l'écologie depuis le monde caribéen,
Malcolm Ferdinand describe la fuerza devastadora de los ciclones del año 2017 en el Caribe. Destaca no solo la intensidad de la catástrofe ambiental, sino también su carácter colonial y su mediatización instantánea. José, María y Irma solo son los últimos de una larga lista de huracanes de categoría 4 y 5 en la escala Saffir-Simpson, como Hugo, Katrina y Matthew, que han devastado el Caribe en las últimas décadas. Especialmente castigado por los huracanes, el Caribe es uno de los lugares donde los efectos devastadores del calentamiento global se manifiestan con fuerza y regularidad. Año tras año, las imágenes de desolación y sufrimiento inundan durante unos días los canales de televisión. De manera similar, Yarimar Bonilla y Marisol Lebrón analizan en The Aftershocks of Maria el particular destino de Puerto Rico, colonia española hasta 1898 y desde entonces territorio no incorporado de Estados Unidos, subrayando las consecuencias fatales de la combinación de catástrofe natural y estatus territorial colonial. De acuerdo con Ferdinand, se puede afirmar que el impacto de la crisis ecológica global se ha vuelto muy visible en el mundo caribeño. Si por un lado se observa una aceleración del cambio climático en la región que se traduce en huracanes cada vez más intensos, por otro lado, el grave impacto de estos desastres llamados naturales desvela cada vez más las desigualdades raciocoloniales y violencias estructurales. Estas últimas transforman fenómenos medioambientales, tales huracanes o terremotos, en desastres humanitarios cuyo impacto en las poblaciones locales varía en función de las jerarquías sociales de raza, clase y género. Sin embargo, los medios masivos apenas indagan en estas independencias. Por el contrario, al recurrir al registro de lo monstruoso, la multitud de imágenes de desolación y sufrimiento que inundan durante unos días los canales de televisión, como dice Ferdinand, obstaculiza una reflexión social crítica sobre el impacto desigual de los ciclones. Así pues, el autor propone dejar de lado los discursos mediáticos y en su lugar analizar el imaginario caribeño de los ciclones como forma de pensamiento político que permite conceptualizar los entrelazamientos entre catástrofe natural y mundo colonial. Y Ferdinand escribe: abandonando el ámbito de lo monstruoso por el de lo fabuloso, una forma política de pensar los encuentros entre riesgos naturales como los huracanes y el mundo colonial puede encontrarse ya en los imaginarios de las Américas y en las obras artísticas que se ocupan de esta región. En efecto, como ha destacado la investigación ecocrítica literaria, el huracán forma desde siempre parte del imaginario cultural caribeño. Junto a configuraciones espaciales como la isla y el archipiélago, la erupción volcánica o el terremoto, el huracán constituye un cronotopo regional que ha servido para indagar las dinámicas coloniales y culturales caribeñas y transatlánticas. Esto se manifiesta, por ejemplo, en obras clásicas como Une tempête de Aimé Césaire o en la novela juvenil Hugo le Terrible de Maryse Condé, donde el huracán adquiere una presencia simbólica clave para entender la sociedad criolla. Centrando la atención hoy en Puerto Rico, uno de los territorios más duramente afectados por los huracanes María y Irma, propongo examinar el imaginario del huracán en las narrativas gráficas puertorriqueñas que emergieron a partir del 2018 como réplicas éticas y estéticas del desastre. En Puerto Rico, como en muchos otros territorios colonizados, la vulnerabilidad de la población frente a las catástrofes naturales
se deben considerar resultado de una gobernanza de orden racio-colonial que sigue exacerbando desigualdades preexistentes. Su situación neocolonial, marcada por leyes, políticas y estructuras sociales y coloniales, así como infraestructuras vetustas y la negligencia económica estadounidense, limitaron el radio de acción de Puerto Rico ante la situación de emergencia del 2017. Todo ello se tradujo en una ayuda a la población lenta e insuficiente por parte de las organizaciones federales estadounidenses. El desastre social, la respuesta fallida frente a la emergencia y los discursos imperialistas provocaron una inmensa reacción artística. Además de una variedad de exposiciones de artes visuales, se publicaron numerosos textos literarios, antologías, poemarios, relatos autobiográficos y libros infantiles y juveniles. Sin embargo, una de las primeras respuestas narrativas desde la isla fue la creación de webcomics, conciliando relatos verbales y visuales, atendiendo a un público más extenso en términos de educación formal, preferencias culturales y edad. Y son artistas como Red Rangi o Sudapop Comic que publicaron los primeros webcomics, ¿no? Pero destacan también la antología digital Nublado, Escombros de María, editada por un conjunto de editoriales de cómics independientes, y la novela gráfica digital María de Rosa Colón, se ven aquí. Al mismo tiempo, también desde el continente septentrional surgieron rápidamente dos antologías impresas, ambas publicadas como obras de solidaridad con la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos. Reconstruction, tenemos aquí, y Puerto Rico Strong. Y todas estas obras son del año 2018. Volviendo a las consideraciones algo filosóficas de Ferdinand, parto en esta presentación de la idea de que estas producciones artísticas ofrecen, mediante su doble estética visual y verbal, representaciones críticas del impacto social de los huracanes. Ferdinand ve en el ciclón colonial un cronotopo central de la intersección entre el desastre, la explotación capitalista y las fracturas subsiguientes del medio ambiente, etnicidad y género. Así pues, en mi lectura de las historietas como expresiones estético-políticas, para pensar los encuentros de riesgos naturales como los huracanes y el mundo colonial, como dice Ferdinand, me enfocaré en sus modos de construcción de los espacios cronotopológicos del huracán y su articulación de una crítica ecológica decolonial y a veces feminista. Y ahora, las narrativas gráficas puertorriqueñas post-desastre no solo constituyen formas inmediatas de resistencia política al dirigirse a una audiencia amplia y diversa. Gracias a su biocularidad, es un término de Gillian Whitlock, es decir, el hecho de que construyan su narración a través de discursos verbales y textuales entrelazados, son capaces de transmitir información y emoción mediante varios canales, ¿no? Obvio. Además, dada su biocularidad, las narrativas gráficas producen espacios ficcionales particularmente, no siempre ficcionales, particularmente complejos que reflejan el mundo social exterior, al mismo tiempo que influyen en nuestra propia producción de este último espacio, ¿no? Así pues, los espacios producidos y conectados por la secuencialidad de las narrativas gráficas alteran la experiencia espacial de sus audiencias y pueden, por tanto, considerarse agentes políticos. Al mismo tiempo, tenemos también la temporalidad como dimensión. La temporalidad de estas narrativas juega un papel importante también. Los análisis críticos desde las ciencias sociales
invitan a revisar la temporalidad del desastre, que cambia la experiencia del tiempo, de la progresión de la agencia social y atrapa a los y las supervivientes en un estado de suspensión. Más allá, tenemos que dirigir nuestra mirada también al analizar las obras gráficas hacia el antes y el ahora, reconociendo la temporalidad cíclica inherente a las catástrofes y considerarlas bajo un ángulo de longue durée, de larga duración. Así pues, se impone prestar atención a su estructura espacio-temporal, formulando preguntas tales como desde qué lugar en el espacio y en el tiempo se narra el desastre en estos textos, cómo se estructuran el tiempo y el espacio o qué tipo de imbricaciones espaciotemporales se forman. Una herramienta útil a este fin es el concepto de cronotopo, definido, por supuesto, por el teórico estructuralista Mikhail Bakhtin. Y cito: en el cronotopo artístico literario tiene lugar la reunión de los elementos espaciales y temporales en un todo inteligible y concreto. El tiempo se condensa aquí, se comprime, se convierte en visible desde el punto de vista artístico, y el espacio, a su vez, se intensifica, penetra en el movimiento del tiempo, del argumento de la historia. Los elementos de tiempo se revelan en el espacio y el espacio es entendido y medido a través del tiempo. La intersección de las series y uniones de esos elementos constituye la característica del cronotopo artístico. De acuerdo con Bakhtin, estas unidades de tiempo y espacio reconocibles sirven como forma de cognición y de representación de las relaciones humanas. Para la literatura europea, Bakhtin identifica diferentes tipos de cronotopos, como el del encuentro, del camino, del castillo y, muy importante, lo del umbral. Las narrativas gráficas caribeñas ahora generan cronotopos específicos para capturar las constelaciones espaciotemporales propias de los ecosistemas de la región. Lejos de limitarse a enfocar la naturaleza, crean cronotopos que tratan de la intersección entre espacios humanos y no humanos, y entre visiones del pasado, del presente y del futuro, a menudo desde una perspectiva crítica con la explotación patriarcal, colonial y ecológica. Así pues, estudiaré estos cronotopos específicos, prestando atención a cómo se construye un conjunto de cronotopos en las historietas publicadas desde la isla y desde el continente norteamericano, donde vive hoy día la mayoría de la población puertorriqueña, ¿no? Y ahora voy a hablar un poquito más de los textos y no solo de teoría. Considerando las obras publicadas a ambas orillas del Mar Caribe, se notan diferencias importantes, en particular en cuanto a su perspectiva narrativa, sus estructuras y imbricaciones espaciotemporales. Y voy a comenzar por el lado estadounidense, si quieren. Y no sé algo, pero no es tan grave. La antología Reconstruction, publicada en el 2018 en Estados Unidos, presenta más de 40 contribuciones de artistas de Puerto Rico y de Estados Unidos. En el volumen predomina el carácter mesiánico de la superheroína patriota laboreña. Esta superwoman puertorriqueña aparece acompañada por héroes del universo de DC Comics como Wonder Woman, Superman o Batman. Puerto Rico Strong, esta es la puertorriqueña, por supuesto. Puerto Rico Strong, la otra obra publicada en el mismo año por la editorial estadounidense Lionforge,
se aleja de la estética paternalista, heteronormativa y sexista del universo de Marvel, ¿no? La mayoría de las 41 contribuciones destacan por el énfasis que ponen en reescribir y redibujar la historia de Puerto Rico. Presenta historietas acerca de la colonización y el genocidio de la población taína, la biopolítica de Estados Unidos en la isla o la dependencia política de Puerto Rico como Estado libre asociado. Ambas antologías del norte despliegan una perspectiva diaspórica. Varias historietas celebran la memoria de Puerto Rico, como los textos clásicos, ¿no?, de la diáspora. Cuentan la experiencia del retorno después de María o subrayan los esfuerzos de la población puertorriqueña que vive en Estados Unidos para ayudar a la isla. Esta perspectiva condiciona las estructuras espaciotemporales de las historietas presentadas. Muy a menudo encuadran el huracán desde una perspectiva histórica, haciendo referencia a la antigua población taína, mientras que otras cuentan la catástrofe del 2017 desde un futuro lejano en el cual se acabaron el dominio colonial y la destrucción medioambiental. Los títulos de las dos obras solidarias ponen de relieve la idea de la reconstrucción con la holgura de la diáspora estadounidense. Reconstruction, bueno, se entiende, ¿no? Y Puerto Rico Strong enfatiza también la resiliencia de la isla y de su población. En cambio, los títulos de las publicaciones provenientes de la isla enfatizan el carácter estabilizante y opresor del huracán, como nublado, o se acercan al fenómeno de manera más inmersiva, contando la catástrofe desde el ojo mismo del huracán y de sus escombros, con títulos sombríos como María o Temporada, ¿no? Presentan escenarios desde el epicentro del desastre, operando más con una lógica de simultaneidad que de secuencialidad o de larga duración. Así pues, las tres historietas de Nublado constituyen un contraarchivo de los discursos estadounidenses oficiales. También la novela testimonial María estudia el breve periodo entre el pasaje de los huracanes en septiembre de 2017 y el año 2018, adoptando así una perspectiva inmediata, relatando un trauma colectivo a partir de la experiencia personal de la autora y de su pareja. Así pues, las estructuras narrativas espaciotemporales isleñas se limitan a un marco espaciotemporal contemporáneo. Además de la imagen omnipresente del huracán, ciertas estructuras espaciotemporales se repiten en casi todas las narrativas. La representación de los apagones, las destrucciones inmediatas, las colas, ¿no?, en busca de gasolina, o los aviones para abandonar la isla. Sin embargo, solo las historietas contadas desde la diáspora ponen de relieve imágenes características de la naturaleza puertorriqueña, conectando, por ejemplo, la selva de Yunque con la idea de un paraíso natural resiliente, a veces atemporal. Además, las historietas contadas desde la diáspora no solo miran atrás, sino para adelante, desplegando utopías en las cuales el desastre del huracán aparece como un umbral, ¿no?, un umbral del impacto, una vuelta de tuerca que permite al pueblo de Puerto Rico liberarse de la dominación exterior. En el poco de tiempo que me queda ahora voy a darles un pequeño ejemplo de cómo funcionan ciertas historietas publicadas desde la diáspora, ¿no? Y bueno, en contraposición al esquema tripartito de antes, durante y después del desastre,
que se encuentra frecuentemente en las narrativas desde la isla, en las narrativas de un número considerable de historietas en Puerto Rico Strong y Reconstruction, publicados en Estados Unidos, se sirve de otra temporalidad a fin de imaginar un marco diferente al impacto del huracán. Consideran Puerto Rico y el pasaje de los huracanes desde un futuro más lejano y feliz. Desde ahí, el desastre del 2017 se puede reinterpretar como una etapa crucial en el camino hacia un Puerto Rico renovado. Ejemplares de este futurismo optimista, historietas como Pasitos Grandes, 30 Years After y Buyur Girasol 2050 esposan una visión decolonial de Puerto Rico como un pueblo y una isla liberados con una sociedad igualitaria, con una economía limpia, ¿no? Sostenible. Las tres historietas destacan por su elaboración particular del cronotopos del huracán. Este se configura como un muy breve punto de inflexión que conecta y separa dos mundos al mismo tiempo, el revuelto del pasado colonial y el de un mañana de convivencia más respetuosa. La dimensión temporal es complementada aquí por el aspecto espacial. Si los relatos cuentan la historia post-huracán desde el futuro, el lugar de narración se encuentra, a excepción de Pasitos Grandes, en la isla misma. Sí. Y ahora voy a hablar de Pasitos Grandes y de Buyur Girasol, muy rápidamente, espero. En Pasitos Grandes, un maestro sube en el año 2062 o 2000, no, ¿cómo se dice? Bueno, anyway, con su clase a la nueva estación espacial puertorriqueña, donde aprenden juntos, gracias a la tecnología y la realidad aumentados sobre la historia desde los orígenes taínos hasta la independencia en el siglo 2022. Y eso no es un error, no es como una proyección. Y aquí vemos a los alumnos, ¿no? Y al profe. La historieta de ciencia ficción narra en dos niveles diegéticos esta visita a Atabey Space Station. Este primer relato enmarca un segundo, el del maestro, acerca de la historia del pueblo puertorriqueño dentro y fuera de la isla. La voz del maestro y narrador omnisciente del relato enmarcado se puede seguir mediante cartelas de color rosas colocados en las viñetas. Aquí no se ven, así se quitó aquí. Estas cartelas muestran las imágenes de la realidad aumentada que ilustran las palabras del maestro. Sin embargo, se entremezclan los dos niveles narrativos, tanto en las viñetas como en la voz del maestro, y en ambos casos se entrelazan visual y verbalmente el pasado, el presente y el futuro de Puerto Rico. Así es una lección no solo para los y las alumnos, sino para toda la audiencia y la gente que lea, ¿no? Así pues, mediante el relato histórico del maestro y la representación de una nueva generación de boricuas como a un colectivo valiente y unido en su diversidad, se crea una imagen positiva de un Puerto Rico descolonial, fruto de su historia y de la crisis socioambiental. Los alumnos otra vez. Se presenta una nación política y económicamente independiente que cumple un papel de liderazgo científico gracias al exitoso balance entre la transmisión cultural, las tecnologías modernas y la ecología. Sin embargo, esta visión va de la mano de ideas expansionistas y progresistas, como evidencia la última viñeta. En ella el maestro afirma que maybe one of you will take that big step to living on another planet. Just now, when you do, that you come at the front of the many small steps our people took before you.
Y eso es también importante. El idioma de esta narrativa es el inglés, ¿no? Y el cronotopo del viaje al espacio aquí, motivo por excelencia de la ciencia ficción, suplanta con toda su carga capitalista de violencia y transgresión posible al huracán. Así que vamos a ver más tarde que, es como una idea, una utopía futurista, pero viene con un costo, ¿no? En este caso, con la expansión hacia el espacio. Búho, Girasol, la otra historieta, despliega una propuesta diferente. El Puerto Rico utópico de esta historieta se ubica en la isla misma, no en el espacio, y en un lugar especial, en Luisa Aldea, antiguo centro afro-puertorriqueño. Se trata de una visión ecofuturista en la que las iniciativas comunitarias anticapitalistas han logrado transformar el Puerto Rico post-huracán en un lugar cercano al idilio rural. El discurso gráfico y verbal presenta Búho Girasol como un proyecto de sociedad que apuesta por las energías limpias y formas de convivencia basadas en tradiciones taínas y afrocaribeñas. En comparación con Pasitos Grandes, el relato de Búho Girasol sugiere estructuras horizontales y democráticas. Las viñetas representan diálogos entre personajes de origen étnico y edad diversos, y la liderazga política y espiritual de la comunidad es una mujer afrodescendiente de mayor edad. Si el personaje habitualmente mesiánico de la borinqueña que aparece aquí, lo siento. Si el personaje habitualmente mesiánico de la borinqueña aparece al final, actúa como embajadora invitada que conecta a diferentes comunidades post-antropocénicas dentro y fuera de la isla y no como salvadora, ¿no? Esta visión de jerarquías planas se hace evidente en la estructura diegética de la historieta. Renunciando al pretexto de la visita guiada por la historia desde el futuro, la trama mínima arranca sin demora. La lidera hace llamar a las niñas y los niños para que participen en un encuentro con la borinqueña. Las imágenes que siguen estas situaciones sitúan en el centro de la idea de la transmisión de saberes transgeneracional, de aprendizajes prácticos y de un proyecto político comunitario con grassroots activities. Las viñetas representan con colores vivos y realistas estas escenas de trabajo cooperativo y de participación sociocultural. En cambio, la voz de la instancia narrativa extradiegética omnisciente, representada en las cartelas amarillas insertadas en las viñetas, recuerda las etapas históricas más importantes del fin del antropoceno, de la destrucción de los países del norte por el cambio climático y del génesis del nuevo Puerto Rico. Otra vez el recurso a la historia aquí, pero de otra manera. El discurso visual no dedica más de media página al huracán dibujado como una espiral de nubes blancas, a los escombros que sirven de base para la construcción de una nueva sociedad. Desde su inicio, la historieta pone de manifiesto su enfoque espacial y temporal. La voz narrativa presenta el huracán como la prehistoria de una nueva era, al reinterpretar el desastre como una benedicción dolorosa enviada por una bondadosa diosa ancestral. 2017 was the year the floods came, sent by the Blessed Mother, who painfully birthed a new society, a determined society that would cease to be subjugated by the superpower that has cast its oppressive shadow on the island for hundreds of years. Esta perspectiva temporal es complementada por los espacios del relato visual. La primera página, por ejemplo, ofrece una vista panorámica
del pueblo Buyo Girasol, que se integra perfectamente en el paisaje verde y azul de la isla. Dos viñetas redondas insertadas en la mitad inferior muestran detalles de la aldea y ponen en escena a la líder de la nueva comunidad. El relato termina con una cartela amarilla diciendo "The Beginning" en vez de "The End", y la afirmación de la líder "This is our land and we will never give it up again". Y la imagen de una nave futurista que vemos aquí, que porta el llamativo nombre de Berta Cáceres, una alusión a la activista medioambiental hondureña asesinada. Mediante la voz de la lideresa en Buyo Girasol se insiste en la recuperación de las tierras ancestrales taínas y africanas, la transmisión horizontal de los saberes y una forma de vida anticapitalista respetuosa con la naturaleza y todos los seres humanos. A diferencia de Pasitos Grandes con sus ideas de expansión hacia el espacio, Buyo Girasol no sigue una lógica progresista basada en el modelo lotmaniano narrativo y cultural del héroe transgresor de fronteras. Por el contrario, defiende el modelo narrativo de Ursula Le Guin en The Carrier Bag Theory of Fiction y el carácter cíclico de la vida. El cronotopo del idilio rural sustituye el del campo destruido y desesperado, mientras que la nave Berta Cáceres cumple la función de facilitar que se tejan redes entre diferentes comunitarias. Para concluir, se puede decir que en comparación con María, que desde el año 2018 despliega un relato realista y una perspectiva en medias res de la lenta y insegura reconstrucción de Puerto Rico, las historietas publicadas desde el continente del norte tienen un carácter especulativo. Dirigen una mirada retrospectiva desde el futuro sobre la catástrofe. Imaginan este futuro puertorriqueño con optimismo como un mundo más justo basado en tecnologías verdes adaptadas al cambio climático, o imaginan una sociedad renovada, liberada del yugo colonial, etcétera, etcétera. Estas historietas y sus cronotopos proponen visiones claras del futuro de Puerto Rico que permiten reevaluar el desastre medioambiental como algo doloroso, pero positivo a fin de cuentas, porque permite acabar con las estructuras y dependencias coloniales. Si en María, publicada en Puerto Rico, domina la idea de la espera de una lenta reconstrucción, las historietas del norte insisten en diferentes grados, por supuesto, en la reinvención de la isla. Sus proyectos difieren entre sí, no obstante, hecho que se refleja en sus estructuras espaciotemporales y narrativas. La idea expansionista y la idea cíclica más con la propuesta de jerarquías más planas, ¿no? Finalmente, las historietas analizadas emplean el cronotopo del huracán y sus subcategorías como elementos de narrativas de transición y de ruptura que en el momento de su publicación debían y querían insuflar ánimo a la población isleña y para ello subrayaron la fuerza transformadora del desastre, se puede suponer. Todas las narrativas gráficas estudiadas aquí, para volver al pensamiento de Malcolm Ferdinand, transforman lo que llama el ciclón colonial, cronotopo que para él plasma la catástrofe natural, en otro, el del huracán como elemento potencialmente liberador, tanto para el medio ambiente como para las sociedades caribeñas. Muchas gracias. Bueno,
Anne. Me pareció súper interesante, me encantó tu trabajo, además. Bueno, me gustó mucho este mapeo de tantas imágenes diferentes en narrativas gráficas, ¿no? Y pensar también ese contrapunto entre esos cronotopos escritos desde la diáspora y los que se escriben desde Puerto Rico, ¿no? Yo no conozco nada del corpus ni del tema, pero bueno, como se observan incluso en los colores, en los títulos, en los dibujos como grandes diferencias, grandes dimensiones. Y bueno, me quedé pensando en ese contraste, en ese contrapunto entre incluso los imaginarios utópicos escritos en la diáspora y los de la isla, ¿no? De acuerdo a lo que vos presentaste como la fuerza de las memorias que se juegan ahí en la diáspora, pensaba, tal vez. Y también me preguntaba si esta noción de cronotopo, es una pregunta, ¿se vuelve más necesaria en las narrativas gráficas que en la literatura? ¿Es como una necesidad para narrar? Sí, gracias. Gracias por su paciencia también, porque hablé mucho, ¿no? Y ahora estoy pensando en tu pregunta, ¿no? La noción de cronotopo, si es más necesario para las novelas gráficas, narrativas gráficas, realmente no lo sé, pero me pareció como un concepto cómodo, ¿no? Para acercarme de la temática, ¿no? Porque en el análisis lo que es interesante, pero lo que me cuesta también, porque no tengo estudios de historia de arte. Lo digo para los propios autores de las narrativas gráficas, digo, tal vez el armado de cronotopos es algo como que les resulta como más funcional para la narración. Esa era como la pregunta. Sí, claro, pero pienso que es un concepto cómodo para analizar y es algo que reviene, ¿no? Que vuelve en estas narrativas. Y bueno, por un lado parece súper normal también porque todos escriben del huracán y de sus consecuencias, pero lo que es interesante en el concepto del cronotopo en este contexto es la imbricación entre espacio y tiempo también, y por eso a mí me parece súper interesante esta diferencia de perspectiva, ¿no? Que se desarrolla. Bueno, es lógica también, ¿no? Por la situación muy pragmática, cuando estés en la isla y el huracán se produce, ¿qué vas a hacer? Vas a escribir, dibujar tu entorno, ¿no? Y cuando estés en el norte y ves a todo eso, tienes quizás otros reflexos y no la misma necesidad y quizás una perspectiva más larga, pero para resaltar, poner de relieve estas diferencias, el concepto me parece muy útil. Y se ve también en otros textos que no tienen que ver con los huracanes, sino por ejemplo en los textos gráficos sobre los terremotos, que también esta conexión entre espacio y tiempo es muy fructífera, ¿no? para analizar estas obras y se pueden detectar como esquemas, ¿no? Como patrones de cómo funciona la cosa. Eso sí, por eso como saqué Bakhtin del gabinete, ¿no? Sí, porque además la temporalidad es esa temporalidad del fin del mundo, ¿no? Y de la utopía. Sí, un poco del apocalipsis, ¿no? Quizá, sí. Y es también la pregunta de saber
lo que puedes hacer con este fin de mundo, ¿no? Cuando estés adentro, es lo que dicen las narrativas, no solo puedes reaccionar, pero desde afuera puedes imaginar más, ¿no? Y esta capacidad, ¿no? de hacer, de tomar la perspectiva de un ave, ¿no? Literalmente, espacialmente, pero también, sino también temporalmente, es algo interesante. Y es como un aporte también de la diáspora en este caso, ¿no? Porque frecuentemente en los discursos puede suceder que en los discursos literarios, culturales, tienes la idea que los puertorriqueños de la diáspora no son los verdaderos, ¿no? En este momento sí, en este momento también sí pueden aportar algo, ¿no? Pueden abrir nuevas perspectivas, ¿no? Dar esperanza, ¿no? Y eso me parece súper importante para toda la configuración cultural también. Claro. Pero eso conlleva también ciertos riesgos, diría yo, porque esta idea de lo taíno que vuelve todo el tiempo y las raíces taínas y no sé cómo diría, como mítica. Así la dimensión mítica, etnocentrista, quizá también como algo casi esencialista. Eso me parece un poco peligroso, ¿no? A nivel de un discurso cultural más largo, ¿no? Porque no representa tampoco, además de la cuestionabilidad del esencialismo, no representa tanto, ¿no? La población puertorriqueña. Por eso la historieta Bohío Girasol me pareció interesante también, porque expresamente pone de relieve la cultura afro-puertorriqueña como cuña, ¿no? De una nueva sociedad. Me surgieron muchos recuerdos, ¿no? Por ejemplo, pienso en cosas que yo estudié vinculadas con los huracanes en Cuba, ¿no? Es una figura, bueno, con una tradición en todo el Caribe importantísima, pero en Cuba, en cierto momento, se convirtió en una figura de la revolución, ¿no? Es mucho Cartier, bueno, sector Sartre, huracán sobre el azúcar, ¿no? Entonces ahí es nunca lo había pensado como un cronotopo, sino como una figura, pero es en sí mismo una figura del cambio, plantea toda una tradición, digamos, que viene de Francia, ¿no? De la revolución como un cataclismo natural, o sea que hay una fuerte tradición de todo lo que son los cataclismos naturales ligados a las transformaciones sociales, transformaciones humanas. Entonces lo pensaba en relación con lo que vos contabas y pensaba como que está por un lado la figura en sí, ¿no? Del huracán como cataclismo transformador, para bien o para mal, ¿no? Pero transformador sin duda. Y están los otros cronotopos que ibas describiendo, ¿no? De cómo se reconstruía eso, ¿no? Más cerca o más lejos, ¿no? O a través de artificios, ¿no? Del viaje en el tiempo, demás, ¿no? Sí, claro. Entonces, entre esas dos cosas, digamos, el fenómeno, ¿no? Y el cronotopo de la representación está el trauma, ¿no? O sea, como que ahí hay como maneras distintas de elaborar algo, ¿no? Un trauma, ¿no? Que es muy fuerte. Y entonces yo pensaba, en el caso de María me quedaba más claro, ¿no? Pero en el caso de las historias que se hicieron en Estados Unidos, que son tan distintas y con fantasías como positivas, ¿no? Me preguntaba sobre el destinatario de esos textos, que son niños, adolescentes, no sé, me parecen como un poco infantiles, ¿no? O me pareció a mí, no sé, y cuál es el propósito, ¿no? Esa fantasía que busca reparar algo, busca generar como un orgullo, busca
porque lo de la Wonder Woman puertorriqueña, ¿no? Es como claramente una cosa del orgullo, ¿no? ¿No? Como una traslación de cosas muy nacionalistas norteamericanas al puertorriqueño. Pero después la fantasía es ecológica, ¿no? Como hay un término como de las ficciones solares, no me acuerdo, bueno, pero ¿cuál es la idea, no? Como de, ¿hay una fantasía política o es simplemente una utopía, no sé, como de Alicia en el País de las Maravillas, digamos, irrealizable? No sé, digo, ¿hay una propuesta? O sea, no me pregunto eso. Antes agregar algo porque está... Lo que me llamó la atención en Borigenia se llama, ¿no? Que es la representación del cuerpo, que es el de como el cliché de la mujer caribeña con los muslos prominentes, Sí. ¿no? Sí, No es la sí. típica Wonder Woman estilizada. Entonces me decía la misma pregunta, ahí hay como una suerte de expresación del cuerpo y como el cliché, entonces también me preguntaba esto, ¿cuál es el público receptor de estas novelas? Eso interrumpí la pregunta. Sí, pienso que estamos hablando de diferentes públicos porque estamos hablando también de diferentes historietas, ¿no? Porque Boricua es una creación por Edgardo Miranda, ¿no? Que tiene su estudio en Estados Unidos, en Brooklyn, pienso, es un boricua, pero que publica desde Estados Unidos y muy cerca de Marvel y todo eso, ¿no? Y en los 2 o 3, no me acuerdo ahora, volúmenes de la borinqueña, tienes siempre la idea de la ayuda, de la borinqueña ayuda a los niños no discriminados de ambas orillas, y eso es más este relato de superheroína, ¿no? Pero con carácter un poco nacionalista, puertorriqueña y como dijiste tú, como una cosa de orgullo, ¿no? de siempre, ¿no? Pero en... sí, me equivoqué aquí. Es lo que quiero. Sí, pero en los 2 volúmenes, en las 2 antologías publicadas como obras solidarias, la cosa es un poco diferente, ¿no? Claro que hay algunas historietas típicas con la representación de los cuerpos femeninos muy típicos, racializados, sexualizados y todo eso, pero hay como una mezcla de historietas, y la mayoría de esas historietas tienen un objetivo político, diría yo, quizá no la mayoría, pero quizá 50%, pero como denunciando al colonialismo de los primeros días, ¿no? de España, ¿no? El neocolonialismo estadounidense, el maltratamiento de las mujeres puertorriqueñas con la contracepción y todos esos temas. Y por eso no son para niños, ¿no? Son como mini obras políticas, ¿no? Hay también otras historietas que tratan más el tema de la diáspora, del retorno, de cuando papá era niño, de este estilo, pero la mayoría del tiempo es para un público adulto, ¿no? Así que diré el propósito, ¿no? Es lo que preguntaste también, si el político es como doblemente es como reclamar su puertorriqueñidad, ¿no? Por los ilustradores y escritores, y por otro la denunciación y con el objetivo de la descolonización de Puerto Rico, ¿no? Eso es, sí, tenemos detrás. Y las que se publican en Puerto Rico también son... No, pero todo puede comprarse, ¿no? Más o menos en Puerto Rico, de este estilo
no hay como restricción o algo, ¿no? Pero son claramente de gente basadas en Estados Unidos, ¿no? Como un mensaje desde fuera, ¿no? Desde la comunidad fuera, que son como 5 y pico millones y menos de 4 ahora en Puerto Rico, ¿no? Solo para estas negociaciones de identidades es importante también saber eso, ¿no? Y la cosa de Pasitos Grandes es verdad que parece más o menos una cosa para chicos, para niños o no, quizá no adolescentes, pero va más allá, ¿no? En su complejidad. Solo son algunas páginas, pero tenemos todo un recorrido de la historia puertorriqueña y también cargada con esta idea de liberación, ¿no? De liberación nacional y marxista. Pero bueno. Igual puede ser para niños y ser muy político. Sí, claro que y para sí. adultos también. Y para adultos, ¿no? Porque sé que, claro, que... Sí, pero más oblicuo. Sí, bueno, parece un poco aburrido para niños, pero quizás es malo para adultos. Pero, y la cosa del trauma, ¿no? La pregunta del trauma. Claro que esta pregunta ocupa menos espacio quizá por lo menos en Pasitos Grandes o Bullo Girasol, pero en muchas otras de las historietas de la diáspora el trauma está presente. Quizá no el trauma siempre del huracán, sino otros traumas coloniales o políticos. Y sí, hay otra historieta que no presenté acá por falta de tiempo, que se llama, no me acuerdo, 30 Years After, algo así. Tenemos una secuencia más explícita en cuanto al huracán, ahora no sé hablar. Huracán, sí, fácil, ¿no? Se decía desterritorialización, pero no huracán. Son los años de entrenamiento, ¿no? Lo que iba a decir es que en esta otra historieta tenemos una parte más grande, ¿no? de la idea del trauma, porque tenemos a una abuela que enseña el culto de la bandera a su nieta, pero contando ella misma, ¿no? Los efectos de Irma y María y este cambio que se produjo en la sociedad. Y aquí, se siente más, ¿no? De manera más directa el daño y el dolor, ¿no? Ocasionados por la catástrofe, ¿no? Pero no es el enfoque principal, es más el enfoque reconstruction, ¿no? Reconstrucción y también fuerza, ¿no? Para continuar. Eso sí. Gracias por darnos estos textos, Sí, ¿verdad? sí. Para nosotros son totalmente novedosos, ¿no? ¿Y cómo es la circulación? ¿La circulación es en papel, en librerías, es digital? ¿Cómo circulan? Entonces, Puerto Rico Strong y Reconstruction, creo que solo existen en papel, pero no estoy segura si no hay una versión Kindle o así, pero sobre todo papel. Y para las otras, María y Blau son novelas gráficas, no, narrativas gráficas digitales, ¿no? Que circulan sobre todo en versión digital, ¿no? Se pueden ordenar en los sitios de las autoras, dibujadoras. Y temporada, esta es una novela de que no hablé hoy,
esta circula en papel, pero hay muy pocos ejemplares. Y está hecha de manera muy diferente también, porque las dos son hechas de manera digital en la computadora y temporada, no es realmente un libro hecho a la mano, ¿no? Eso. Pero la ventaja, ¿no?, en los primeros días, ¿no?, del huracán o en los meses después, era que con la circulación digital la gente podía leer, y se ve también que están hechas para el teléfono, para leerlo en el celular. Por lo menos se puede hacerlo si no tiene gafas así, es como muy pequeño, pero el formato es eso. Y hay también como strips más cortos de Rosa Colón en varios sitios con no sé qué, acerca del mismo tema, en los cuales reencontramos escenas de María, y pienso que tengo algunos ejemplos atrás aquí. Sí. Solo para darles una impresión de... Sí. Acá quizá. Esos son no realmente la primera portada, sino la portada interior, ¿no?, de María, y aquí se ve también este tema del apagón por los, ¿cómo se llaman? Los cables y los pilones rotos, ¿no? Y vemos también los colores, ¿no?, entre esperanza y fin del mundo, no sabemos tanto. Y en medio aquí se ve también la representación del momento del pasaje, ¿no?, de María con las dos mujeres en su baño esperando que pase, y aquí los árboles y que están moviéndose, y después la destrucción. Eso es algo muy importante. Hay también la idea de la ruptura de comunicación, que es muy importante en las narrativas de la isla, ¿no? Y también la otra cosa que es importante siempre es esta cosa política otra vez, ¿no? La bandera que se cae, ¿no?, el orgullo puertorriqueño o la nación, para formularlo de manera más positiva, está destruyéndose. Y aquí tenemos también este cronotopo, se puede decir, de la llegada de los políticos como turistas de la catástrofe en un lugar, nuestro amigo Donald Trump, en este caso, que declara, bueno, no es tan grave en Puerto Rico, en New Orleans. Eso era una verdadera catástrofe, pero aquí no, solo hay como 10 o 16 muertos, y eso, bueno, es una guerra de las cifras. Muchos científicos han evidenciado después que no era verdad, pero eso es importante al nivel de la representación, ¿no? El cronotopo de turista de la catástrofe y las falsas promesas, y en el caso de Puerto Rico el tema de las promesas es muy importante también por la crisis financiera, ¿no? Otro tema. Pero también en María, por ejemplo, tenemos la idea de la solidaridad y una idea casi rural, ¿no?, al fin de la historieta, ¿no?, porque aquí vemos la persona con la pollera, con la bandera independentista, ¿no?, que brinda ayuda a la persona mayor. Y también se trata de una representación
la diversidad de la población puertorriqueña, ¿no? Quizá para corregir un poco el punto de vista muy blanco y privilegiado de la autora y de su pareja, porque bueno, tienen un departamento, tienen un lugar en el que se pueden abrigar y tienen como problemas Sí, es como el cuidado de la sociedad entre sí, frente al descuido, ¿no? Sí, eso. Y también tenemos el semáforo roto un año después, ¿no? Se dice aquí. Y también la guerra de las cifras en el cementerio. Vemos que hay muchísima más gente que 16 personas fallecidas, pero concluimos con una imagen, como dijiste, de solidaridad entre personas puertorriqueñas y con la idea de la independencia, ¿no? Que no representa en general la opinión del pueblo cuando uno ve los resultados, ¿no? de las, ¿cómo se llama? Plebiscito. Sí, del plebiscito. Porque hay más gente en contra, ¿no? Para la anexión total a Estados Unidos, ¿no? Pero artísticamente estos temas son muy importantes, ¿no? Aquí, bueno, no voy a comentarlo todo porque tenemos tiempo restringido, pero se ve un poco la estética muy diferente también, con una línea clara y con el juego de las formas, ¿no? Con los paneles, las viñetas, ¿no? Y también la inmersión en las consecuencias directas, ¿no? Del pasaje. Eso es esta idea de adentro, de las réplicas del desastre y también estar atrapado, ¿no? En esta causa traumática y aquí atrapado, trauma, claro, hay la idea. Sí, pues fue realmente muy fuerte para Puerto Rico. Sí. En todo sentido, ¿no? Porque activó toda una memoria colonial y también todo eso que decís fue muy fuerte. Me acuerdo del fenómeno de la solidaridad, ¿no? Se generaron lazos horizontales, digamos, al margen de la política, nuevos, ¿sí? Como que se regeneró algo a pesar, en medio de la catástrofe. Sí. Súper interesante. La ganas de leer, no creo que sea fácil. No está online, ¿no? María, sí, eso sí. O por lo menos se puede comprarlo por muy poco dinero, ¿no? Quizá puedo compartir también. Sí. Sí. Y nosotros no hay que comprarlas. Son en papel. Yo quería hacer una pregunta. Comentaste, digamos, una parte que me interesó mucho, me gustó, de la cuestión de la temporalidad. Por ejemplo, como Guadalupe recordé cosas que hemos estudiado, pensé Glissant sobre la relación entre el vínculo distinto que tienen los caribeños con la naturaleza y cómo entonces esa relación implica una percepción del tiempo, ¿no? De la temporalidad, temporada de ciclón, pero a la vez, o sea, que tiene que ver con la conexión directa con la naturaleza, pero también es una herencia de las prácticas de la esclavitud, ¿no? El carácter cíclico, ¿no? La vida que se organiza según las cosechas, según la profunda diferencia entre el día y la noche, sin palabras, que además el Caribe florece mucho más temprano, entonces en la vida de la nocturnidad
en la que los esclavos tenían una cierta, ¿no? Entonces, me parece que esos planteos con esta idea del cronotopo, que también me pareció muy interesante, cómo lo articulás, y la cuestión de la inmediatez de los fenómenos, me parece que se complejiza, que es muy interesante. Eso como lo trabajaste, cómo permite seguir pensando justamente los vínculos con la temporalidad y la naturaleza. Un comentario, no tiene forma, pero lo que sí te quiero preguntar, que es ya niño, porque fue muy al pasar la presentación, pero como es algo que acá en el grupo de estudios caribeños nos sigue interpelando, que es la denominación que usás de Circumcaribe. ¿Qué es? ¿A qué se refiere? Porque acá la conocemos, pero no es una que no usamos, no hablamos del Circumcaribe, a veces en todo caso hablamos del Caribe insular, Caribe continental, Gran Caribe, por ahí es lo que ahora está más. ¿Qué implica conceptualmente Circumcaribe? Bueno, perdón, pero es un tema que como no está resuelto, lo seguimos siempre pensando. Sí, bueno, gracias por el comentario y también por la pregunta. Y sí, estaba riendo porque en algún momento para un texto estaba buscando, ¿no?, una referencia para como evidenciar lo que es el Circumcaribe y me resultó un poco difícil. Ahora no me acuerdo ni el nombre, ¿no?, del autor. Bueno, es para decir que quizá es más como un concepto heurístico, ¿no?, como un concepto pragmático, ¿no? Y para mí lo que quiere decir es que comprende el Caribe insular, por supuesto, con las Antillas menores, mayores, no sé qué, y toda la zona, ¿no?, que tiene orillas con el mar Caribe, ¿no? Es decir, incluso la Florida, ¿no?, y toda esta parte de Estados Unidos y México y bajando. Sí, claro. Bueno, toda la parte de Mesoamérica, ¿no?, parte atlántica y después Panamá, Colombia, Venezuela y Guyana, 1, 2, 3. Una parte de Brasil también, ¿no? Para mí sería esa la definición de Circumcaribe, ¿no? Pero utilizo el concepto o la idea con la idea de incluir como textos y sobre todo culturas, ¿no?, que comparten ciertos rasgos, que no son las mismas, por supuesto, pero que tienen experiencias históricas que tienen puntos comunes, ¿no? Eso. Porque no tengo tantos textos en este momento, pero hay también un corpus de novelas gráficas, narrativas gráficas y críticas de Colombia, ¿no?, que se refieren al Caribe y por eso para mí sería una lástima, ¿no?, excluir estos textos, ¿no? Que el Caribe para mí por lo menos no solo es insular, y también hay textos, narrativas gráficas interesantes sobre Katrina, ¿no?, en New Orleans, sí. Así que comparten ciertos puntos de vista. Y hay otro material que no mencioné aquí, son novelas, no, documentaciones gráficas o como más didácticas, pedagógicas, ¿no?, de disaster relief o de vez en cuando también resultados de investigación antropológica, ¿no?, en este caso de Puerto Rico, pero existe también para Colombia, por ejemplo, ¿no? Y depende un poco de la tradición de los países y también en este caso de las tradiciones en antropología social y geografía también, ¿no? So,
Eso es el otro aspecto interesante, ¿no? El pedagógico. Y en este caso se habla más de trauma también, ¿no? Si no hay ningún otro comentario, otra pregunta, te agradecemos muchísimo por tu trabajo. Disfrutamos mucho. Gracias. Gracias a ustedes.